Bienvenidos a esta lección, lección 7 de 9 lecciones que tenemos en este curso. En el curso La Palabra Crece, discípulos, continuamos nuestro estudio de los hábitos de un discípulo, por lo menos 5 de los muchos hábitos que uno puede tener, pero en este curso nos enfocamos en 5 de ellos. Nos toca otro hoy y empezaremos con una oración. Vamos a orar al Padre nuestro para empezar nuestro curso de hoy. Al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Ok, vamos a hacer algo un poco diferente para las preguntas o la pregunta de la tarea. Vamos a dividirnos en grupos. Vamos a dividirnos en las salas de grupos pequeños de Zoom para discutir esta pregunta, para compartir nuestras respuestas de esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Así que ustedes vieron la tarea, vieron el video y ahora voy a dividirlos en las salas de grupos pequeños de Zoom. ¿Alguien tiene una pregunta? Van a estar en una sala de Zoom con 3 o 4 de sus compañeros y van a hablar sobre esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Por y con los demás. ¿Alguna pregunta? Lo hemos hecho antes. Voy a preparar los grupos ahora. Ramón, adelante, Ramón. Y buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones. La pregunta es la misma dinámica y preparamos, discutimos el tema y luego lo compartimos en el grupo, normalmente como lo hemos hecho, ¿no? ¿Verdad? Así es, en el grupo grande después de la actividad hablaremos acerca de lo que escucharon en sus grupos. Ok, gracias. Ujú. Bien, voy a crear los grupos. Un momento. Interesante. A ver. Eliminar. Iba a ponerlos en todo un grupo, que es lo que tenemos en este momento. Voy a ver. Ahí está. Perfecto. Ok. Ahora voy a mandarlos a sus grupos otra vez para revisar. Voy a ponerlos en las salas de grupos pequeños de Zoom. Va a aparecer una opción para entrar en su sala de grupo pequeño. Si sale completamente de la reunión, regrese nada más. No hay problema y yo puedo asignarle a otro grupo en ese momento y van a hablar sobre la pregunta de la tarea. Según el video y lo que sabes de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Ya pueden ir a sus grupos, pueden hablar acerca de lo que han encontrado. A ver, estamos yendo a las salas de grupos pequeños de Zoom en este momento para hablar sobre esta pregunta. Voy a pausar. Hola, hola. Están regresando de sus salas de grupos pequeños de Zoom. Gracias por participar en eso. Un momentito para que todos vengan otra vez al grupo grande.
Casi están con nosotros. Toditos. Bienvenidos otra vez a todos ustedes. Gracias por venir al grupo grande otra vez. Están viniendo de sus salas de grupos pequeños. Gracias. Espero que les haya gustado. Espero que les haya ayudado. Eso. ¿Alguien quiere compartir lo hablado en su grupo? Algunas de las respuestas que escucharon. José Calles, adelante. Bueno, pastor, hacía parte de la sala 2, estuve compartiendo con las hermanas y hermanos donde hablamos sobre los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás. Compartimos los beneficios que son donde dice, la oración puede abrir puertas para compartir el evangelio. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esos son los beneficios, y dentro de las bendiciones tenemos, la oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios, te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. La oración nos da respuestas, nos ayuda a encontrar guía en nuestra vida, nos da fortaleza para evitar la tentación, alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración y el ayuno frecuente pueden ayudarte a aceptar la voluntad de Dios. La oración puede obrar milagros, la oración invita al Espíritu Santo a nuestra vida y la oración nos ayuda a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Las Muchas hermanas gra- también estuvieron de acuerdo y compartieron algunas citas bíblicas como Mateo 18:20, donde dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y varias más también. Ujú. Amén. Muchas gracias por esa lista grande con versículos bíblicos y algunas de las bendiciones y beneficios que tenemos. Le hago una pregunta siguiente. ¿Cómo abre puertas? Usted mencionó al principio que la oración puede abrir puertas. Ayúdanos a entender esa comparación con una puerta. Al entrar en oración, entramos en contacto con Dios y así a través de la palabra podemos abrir las puertas para predicar el evangelio. Tenemos que hacerlo con relación a las leyes de Dios y de esa forma podemos compartir el evangelio cuando oramos con otras personas y cuando oramos por otros también. Amén. Excelente. Gracias. José Calles, Zoraida Barbera, adelante. Zoraida, su micrófono está cerrado. No, bajó su mano, tal vez. A ver, González. Sí, profe, o sea, hay muchos beneficios y muchas bendiciones de orar por y con los demás. Yo solamente voy a mencionar uno para así darle oportunidad a los demás para que participen también. Uno de los beneficios es que siento, pues, en mi concepto personal, de que estamos ayudando en la obra del Señor. Eh, Y la bendición es de que no solamente al orar por alguien más vamos a traer bendiciones para esa persona, sino que el Señor haría como algo beneficioso para nosotros también. O sea, que no, las bendiciones no solamente son para nuestro prójimo, sino que recaerían sobre nosotros también esas bendiciones que le deseamos a los demás. Ujú. Gracias, González. Sí, es un privilegio. Dios nos invita a trabajar con Él.
Y es un privilegio porque sabemos que no es nuestra obra. Dios abre a través de nosotros. Sí, muchas gracias. Juana Elisa. Adelante, Juana Elisa. Amén. Buenas noches, pastor. Bueno, muchos beneficios tiene la oración. El primer beneficio es el privilegio que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de acercarnos al Padre a través de la oración y tener una relación con Él, una conversación con Él, porque esa es la oración. Orar es hablar con Dios y tener la convicción de que nos oye. Y Jesucristo nos enseña mucho a cómo orar, por lo menos ahí está en Lucas 11, el Padre Nuestro, porque nos relaciona completamente con el Señor. El beneficio de orar por otros es cuando aprendemos a desprendernos de nuestras peticiones para ir a pedir por otros y orar con otros juntos, la bendición de que, como dice la palabra, donde estén dos o más orando unidos en el nombre de Jesucristo, ahí estará Él en medio de nosotros. O sea, el beneficio es saber que pedimos y si sabemos pedir, pues vamos a obtener según a Dios le convenga. Pero tenemos fe, convicción y sobre todo la convicción de que Dios está con nosotros en el momento de la oración, en el momento de hablar con Él, en el momento de conectarnos con Él, solos o acompañados. Muchas gracias. Sí, exactamente. Y podemos orar junto a otras personas. Exactamente. Zoraida, usted salió y regresó y pues quiere dar su aporte. Sí, bueno, me disculpan, fue que se cayó la comunicación porque estoy trabajando con el móvil. Cualquier cosita así que medio toque, entonces se cae, se sale de la sala, pues. Bueno, es tan importante la oración que se dice que la oración tiene mucho poder. Amén. Entre Muchas nosotros los seres humanos, ¿me está oyendo? Sí, está abierto el micrófono. Sí. La oración es el enlace entre nosotros los seres humanos con nuestro Dios divino, nuestro Padre celestial. Y la oración llega a Jesucristo y a través de Jesucristo llega al Padre, porque todo pasa primero por Jesucristo y después por el Padre. La oración nos beneficia muchísimo en el sentido de que, bueno, nosotros pedimos en oración y en el tiempo perfecto de Dios, Él nos da la respuesta a nuestras peticiones. Cuando oramos por los demás también, Él nos oye. Y bueno, es muy importante la oración, tenemos que mantenernos nosotros en oración permanentemente, orar en todo tiempo, a tiempo y en todo tiempo. Gracias, Espíritu Zoraida. Santo de Dios está en esa reunión, está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos da el gozo, nos da paz. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador y a través de Él hace con nosotros, o sea, como quiere y la respuesta de Dios en el tiempo perfecto de Dios, no en el tiempo que nosotros necesitamos o queremos la respuesta de esa petición que le hemos hecho. Aprendemos también a amar mucho más a nuestro Señor Jesucristo porque a través de la oración aprendemos mucho de la palabra de Dios también porque tenemos que prepararnos para poder orar con fundamento, pues a través de palabras extraídas de la palabra de Dios. Bueno, y es tan importante, es sumamente reconfortante orar todos los días. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por la salud,
por la paz, por la armonía, por la unión familiar. Tenemos que orar por tantas cosas y ese es nuestro beneficio. De la respuesta que Dios nos da, de las solicitudes que hacemos a través de esa intimidad que tenemos con Dios, a través de la oración. Es mi aporte. Muchas gracias, Zoraida. Vamos con Lucas. Adelante, Lucas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, antes de hablar, quiero pedir disculpas si me llego a equivocar en algo, que bueno, estoy aprendiendo. Bueno, yo quiero agregar un beneficio que recibimos al orar. Acá en la palabra dice, yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bueno, yo por experiencia que Dios me enseñó, uno de los beneficios que encontré en la oración fue que Dios me enseñó a que yo busque la comunión eh, con Él, con el dador de las cosas, ¿no? Porque nosotros, por medio del Espíritu Santo, recibimos dones, talento, o sea, se manifiestan, ¿no? Cuando por medio del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace un tiempo Dios me enseñó y que fue un beneficio muy bueno, que fue eso, que Dios me enseñó a que yo lo busque a Él, no por los dones, no por los regalos que Él nos da, sino que que busque al dador de los regalos, al dador de los dones, al dador del talento, por amor a Él. Y a través de eso nosotros podemos estar en el plan perfecto de Dios. Y Él, como dice en la Biblia, dice que Jesús le dijo, todos los que me diste los gané para ti. Y así, de esa forma, nosotros cumplimos en parte el cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos cumplimos diferentes funciones. Algunos son maestros, otros profetas y evangelistas, y Dios nos entrega eh, determinado trabajo, ¿no? Pero si nosotros por ahí no estamos en la oración, por ahí como que nos perdemos, por ahí puede ser con nuestros propios pensamientos, ¿no? A veces pensamos y creemos que por ahí estamos haciendo lo correcto, pero nuestros propios pensamientos nos pueden llevar a una equivocación. Por eso el beneficio en la oración es eso, tener la comunión eh, íntima con Él, y Él después nos dará todo lo que nosotros le pedimos, porque está todo en el plan, en la voluntad del Padre. Bueno, eso es lo que quería agregar. Disculpen si me equivoqué en algo. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por toda su participación. Veo algunas manos más, pero vamos a pedir que una persona más dé No, su aporte aquí. A Natalia, Flavia. estoy ahí, profesor. Sí, un momento, Amén. niña, un momento, niña. Vamos primero con Nati. Ok, Natalia. está bien. Gracias. Ajá. Adelante, Gracias. Amén. Natalia. Los beneficios que yo encontré en lo que era la oración, eh, principalmente es la comunión con Dios, es ese acercamiento al Padre a través de la oración. Los beneficios que podemos obtener es que lo que pidamos con fe pueda ser conseguido si el Señor, por supuesto, está dentro de su voluntad, si lo pedimos con fe. Hay muchas maneras de orar, porque podemos orar para que el Señor nos ayude para nuestro beneficio, nuestra casa, nuestro hogar, por los alimentos, podemos orar por un enfermo, podemos orar. Los beneficios que obtenemos a través de la oración
es que si lo hacemos con fe, va a ser concedido por nuestro Padre, ¿cierto? Es lo que yo pienso. Yo anoté algunas cosas que me parecieron importantes en el grupo anterior cuando estuvimos conversando, que hablábamos sobre todo de que varios estuvieran de acuerdo en el orar, varios de acuerdo en orar por un beneficio, por pedir alguna cosa que sea importante. Por ejemplo, nosotros en nuestro ministerio oramos por un terreno, oramos por el terreno, pedimos por el terreno, oramos, hicimos ayuno, y el Señor nos concedió el espacio. Y bueno, yo estuve orando también en lo personal por un nieto mío que estaba muy enfermo, y el Señor me dio ese beneficio del milagro. O sea, los beneficios en el orar es que nosotros, la oración para mí es la llave que abre las puertas de lo que necesitamos. De esa manera es como yo lo veo. Y también en lo espiritual, te ayuda para que no entres en tentación, como también nos dijo nuestro Señor Jesucristo al enseñarnos el Padre Nuestro. El Señor pide que venga su reino a la tierra y que se haga la voluntad de Él. Y también nos dice en el Padre Nuestro cuando nos enseña que no nos permita caer en tentación y que nos libre del mal. Eso es un beneficio, no caer en tentación. Y que nos libre del mal es otro beneficio. Bueno, y así podría estar un rato largo. Pero para mí en lo general es eso. Amén. Esa es mi opinión. Sí, muchas gracias. Vamos a abordar muchos de estos temas en las siguientes diapositivas. Muchas gracias. Vamos a avanzar por ahora, pero muchas gracias por todos sus aportes también en el chat. Muchas gracias. Algunas cosas en mi lista es que Dios promete escuchar la oración y esa oración es efectiva. El poder no viene de nosotros. Si estoy orando con mucha fe a mi perro o a mi coche o a mi escritorio o a mi computadora, aunque tenga mucha fe, no me ayude para nada. Así que el poder se basa en Dios y en sus promesas. Y Dios promete escuchar nuestra oración y por eso es efectiva. Ahora, no, Dios siempre contesta nuestras oraciones según su propia sabiduría. Nosotros no podemos ver el panorama. No, nosotros no podemos ver el futuro. No podemos ver todo el bien que Dios está haciendo a través de nosotros. Por ejemplo, si alguien padece de cáncer, sufre mucho en el hospital, tal vez ora para que se quite el cáncer. Está bien, Dios quiere que oremos, pero tal vez Dios dice que no, porque ella o él está haciendo mucho trabajo de Dios en el hospital. Es una luz de Dios, es una luz del evangelio en el hospital. Y también si oramos que se sane una persona y se muere, ¿qué quiere decir eso? Pues Dios decidió llevarse al cielo en ese momento, si es creyente. Y eso es mucho mejor que quedarse aquí. Así que Dios ve todo y es bueno orar según la voluntad de Dios, poniendo todo en las manos de Dios. No queremos medir sí, medir nuestras oraciones con la respuesta que nosotros queremos. Siempre pensamos en la sabiduría de Dios. Como discípulos que quieran hacer discípulos de otros, oramos para que Dios obre en ellos a través de la palabra. Si tengo una conversación de la palabra, del evangelio con una persona, después, pues antes, durante y después puedo orar, Dios, obra en esta persona. Usa esta palabra que estoy diciéndole para que tenga la fe. Eso es bueno. Orar por y con otros también puede abrir puertas para compartir el evangelio. Si yo le digo a una persona, me compartió algo muy difícil en su vida, está bien que ore por usted ahora, ahorita y en ese momento, en su casa, en la calle, en el bus, en el avión, oro.
con esa persona. Esa persona tal vez va a tener más preguntas y vamos a seguir la conversación. Ok, yo tengo algunas diapositivas, algunas láminas ahora de qué no es la oración y qué es la oración, porque hay muchas ideas erróneas en el mundo sobre la oración y queremos alinearnos con la palabra de Dios en cuanto a la oración. No queremos decir lo que sea, lo que pensemos sobre la oración. Siempre queremos basarnos en la palabra de Dios, siempre, especialmente en temas tan grandes como esta que es la oración. Primero, la oración no es una forma de atar la voluntad de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como decía antes, ponemos todo, encomendamos todo en las manos de Dios. Él sabe mejor que nosotros. Él está obrando para el bien de la iglesia. Él ve todo el panorama. Nosotros solo vemos una parte. Así que entregamos todo en las manos de nuestro Dios que ve todo y maneja todo para el bien. Muchas personas dicen, necesitamos declarar algo para que sea algo. Necesitamos atar esto. De hecho, algunas personas hablan acerca del versículo que dice, lo que atas aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatas aquí en la tierra será desatado en el cielo. Pero eso no está hablando acerca de la oración, está hablando acerca de nuestro ministerio de la palabra, cómo pronunciamos el perdón de los pecados. Si alguien está muy entristecido por sus pecados, confiesa sus pecados, yo puedo decirle, Dios te ha perdonado los pecados. Y es cierto. Si esa persona no está arrepentida, si esa persona sigue en su pecado, yo puedo decirle, tus pecados no te son perdonados. Y es un mensaje de la palabra de Dios. No habla acerca de la oración en ese momento. Número 2. La oración no es efectiva aparte de la fe o medio de la gracia, o no es un medio de la gracia. La oración es una respuesta, es un fruto de la fe. Es algo que los creyentes hacemos. Proverbios 28:9 dice eso. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, un incrédulo, su oración también es abominable. Dios no escucha esa oración porque se hace aparte de la fe. También, número 3, la oración no es una forma en que Dios nos habla. Nosotros hablamos a Dios en nuestra oración. Dios nos habla a través de la Biblia. Ok, esas 3 láminas, esas 3 diapositivas eran de lo que no es la oración. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos amados de Dios. Y Dios nos escucha como hijos amados porque Él es nuestro Padre amoroso. Nosotros podemos acudir al trono de Dios porque Cristo hizo posible eso. Por los méritos de Cristo podemos acercarnos a Dios. La oración es comunicación con Dios que promete escucharnos. Promete escuchar nuestra oración. Salmos 66 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Los salmos están repletos de confesiones de fe que Dios siempre nos escucha. Las promesas de Dios nos dicen eso. Y la oración es poderosa al ser oída por
Dios Todopoderoso. Y la oración es una expresión de unidad de un cuerpo de creyentes. Como dice Hechos 2:42, cuando hablaba acerca de la cristiandad en los días, los años después de la ascensión de Jesús en el cielo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. La Escritura ofrece la oración como parte importante de la vida de un discípulo. Ok, pues, ¿cuáles son sus preguntas? He hablado mucho. Nimia, adelante, Nimia. Bueno, profesor, en relación a eso, con relación a los beneficios, primeramente, el primer beneficio, como usted está hablando acá de lo que es la oración, es esa comunicación que tenemos. Este es el vehículo, es el vínculo que Dios nos ha dejado para que Cristo nos dejó para con el Padre, porque vamos al Padre en el nombre del Hijo. No podemos ir al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no tenemos a Cristo, si no le hemos aceptado, si no lo hemos aceptado como nuestro Salvador, ¿cómo vamos al Padre si Él nos ve a través de su Hijo? Y en relación a las peticiones, pienso eso. Nosotros debemos orar unos por otros, y el mismo Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, esa es una manera, una coraza que nos ponemos ante todas las artimañas de Satanás que pueden venir contra sus hijos, pero tenemos ese vehículo, ese vínculo de Dios con sus hijos, ¿ok? Entonces, el mismo Jesús, a través de su palabra, es que pudo hacerle frente a Satanás. Entonces, nosotros en la oración tenemos este magnífico privilegio de orar unos por otros, ¿verdad? Pero no es que no tengamos fe, sí, porque pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero estamos a la merced. Es nuestro Padre el que decide cuándo, que pone el hacer como el querer. No es que no, sí, todas nuestras cosas, nuestro trabajo, pero a veces queremos ofrecer algo que no es así como que nosotros. Yo tuve una hija creyente, trabajadora en la obra, y bueno, predicando le dio, y bueno, toda una iglesia, porque una mujer de Cristo, servidora, la amaban. Pero nuestro Padre la amaba más y se la llevó. No, yo no contestó las oraciones, Él sabrá. Por eso es que, claro, imagínate, por es que nosotros a veces creemos que es que esto nos hace bien, pero resulta que no es eso, es lo que Él decida, porque Él conoce el futuro y conoce el presente. Entonces, a veces nos alivia de cargas, ¿me entiendes? Así que son experiencias, bueno, gracias al Señor, algunos que han orado por sus familiares y se salvaron o se sanaron, pero estamos bajo la mano del Señor. Él hará. Ahí en Proverbio, creo que 12:8 dice que la oración del impío es abominación para él,
pero la oración del justo es un gozo para él. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nimia. Juan Castro, adelante, Juan. O José, no recuerdo. ¿Qué dice Amén. Adin? Sí. Gloria a Dios. Hemos estado analizando los beneficios sobre el tema de la oración. Y ahorita cuando estábamos en el grupo, también compartíamos. Yo digo que la oración, después de la lectura de la palabra de Dios, que es lo que nos da a nosotros el medio como Dios habla con nosotros, la oración es el canal, es la comunicación que tenemos para comunicarnos con el Señor, para nosotros hablarle a Él, expresarle a Él lo que sentimos. Y el Señor tiene personas las cuales Él usa con el don de sanidad, que oran por los enfermos. Gracias al Señor, Dios me ha dado a mí la oportunidad de orar por enfermos y sanar, pero también me ha dado la oportunidad de orar por otros enfermos y a poco tiempo, momento de terminar la oración, esa persona fallece. Siempre tengo algo que he adoptado y es, como el Señor lo enseñó, que sea la voluntad de nuestro Padre. Porque Él nos ha dado a nosotros el privilegio de poder comunicarle nuestros deseos. Pero Él tiene en su infinita voluntad la decisión de cómo hacer, de cómo obrar. Hay manera que el ser humano no entiende el por qué, pero a Dios le place. Yo siempre que voy a orar por un enfermo, le pido al Señor que haga su voluntad. Cuando voy a orar aún por mí mismo, le pido a Dios que haga su voluntad. Cuando estoy orando por ustedes, tanto por el pastor que nos está enseñando, por todo, le pido a Dios que haga la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Él la que tenemos que pedir. Él nos dio sabiduría y a través de su sagrada palabra nos guía. Este es el manual en el cual está el mapa que nos lleva al cielo. Si lo caminamos como dice aquí. Pero el diálogo con el Señor, nuestro teléfono, nuestra conexión es la palabra de Dios, es la oración. Amén. Muchas gracias. Vamos a Juana. Amén. Bueno, la oración es una parte muy importante de la vida del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo, porque como ya hemos redundado en la respuesta, es la conexión que tenemos con Dios, es la conversación que tenemos con Dios, es la fe que tenemos de que Dios nos oye y conforme a su voluntad nos lo va a responder. Jesucristo nos enseñó en todos los momentos que Él oró por todos, oró por los enfermos, oraba, se apartaba y oraba para que, presumo que para ser ministrado del Señor, del Padre, pero con la convicción de que todo se iba a hacer como Dios quisiera. Hasta el último momento, Él oró hasta por nosotros, porque Él oró por aquellos que sin ver iban a creer, como por los que vieron y creyeron. Entonces, es saber que cuando le pedimos al Padre, es como Él quiere la respuesta y cuando Él la quiera. También es muy importante porque nos lleva a depender a todo momento de Dios. La oración es el reconocimiento en nuestras vidas como cristianos de que nada apartados de Él podemos hacer. Y la manera de ser guiados, de ser llenados, de ser, de confirmar las respuestas es a través de la oración, una de las maneras, a través de la oración. Es depender completamente de Dios en todo. Amén. Muchas gracias. Vamos a proseguir
con la siguiente pregunta. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a hacer esto rápido. Oren sin cesar. 3 palabras, un pasaje muy poderoso de la Biblia. El primero de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Pues significa que la oración es un hábito del discípulo. Es su práctica continua. Y de hecho, podemos verlo en muchos pasajes. De hecho, algunas de las oraciones del apóstol Pablo. Aquí tengo una lista de muchas de las oraciones del apóstol Pablo que tenemos en las cartas del Nuevo Testamento. Voy a leer algunos aquí. Por ejemplo, el primero de Corintios 1:4 dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, porque por medio de Cristo Jesús, Él les ha dado su gracia. Filipenses 1:3-4, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con alegría por todos ustedes. Y Colosenses 1:3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. ¿En qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? Pues las oraciones de Pablo fueron serias, constantes y casi siempre específicas sobre el crecimiento espiritual de los demás, o para agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que vio en los demás. Y eso es interesante porque Dios quiere que oremos por cualquier cosa que está en nuestra mente, cualquier preocupación. Así que queremos orar por las cosas físicas. Queremos orar por una situación física en nuestra vida. Pero no queremos poner a un lado las oraciones de gratitud, de agradecimiento. No queremos poner a un lado y perder las oraciones sobre el crecimiento espiritual. Queremos todas esas oraciones. Y un caso final para terminar el día. Un amigo mío, plantador de iglesias, o sea, una persona quien quería plantar una iglesia en su comunidad, dijo que su primer paso para tener una conversación espiritual es preguntarle a una persona si puede orar por ella. Él dice que aunque la mayoría de la gente se niega inicialmente a estudiar la Biblia, casi todos le darán algo por lo que pueda orar. Al orar por la persona, ha abierto la puerta para hablar con la persona nuevamente, esta vez compartiendo el poderoso mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Así que cuando esa persona invitaba a personas a estudiar la Biblia con ellos, negaban, decían que no. Pero cuando él preguntaba, ¿puedo orar por ti? Me compartió algo muy importante de tu vida, de una dificultad, y ellos dicen que sí. Y eso abre una puerta para hablar acerca de más cosas de Dios. Y les hago una pregunta a ustedes ahora. ¿Funcionaría esta estrategia como una herramienta para hacer discípulos donde usted está? Así que piense en su comunidad, piense en su país, piense en su ciudad, piense en su departamento, piense en su conjunto. ¿Dónde vive usted? ¿Funcionaría esta estrategia como una herramienta para hacer discípulos donde usted está? Explique por qué o por qué no. ¿Qué dicen ustedes? Ramón Peña. Bien, pastor. Yo entiendo y mi explicación es, la oración es importante. Ahora mismo usted acaba de decir que Pablo oraba constantemente y su oración era específica. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el conocimiento de la palabra de Dios que le daba la herramienta para tener oraciones específicas y claras. Entonces, oración sin conocimiento son oraciones débiles, porque no tenemos conocimiento de cómo expresar y llevar nuestra oración ante Dios el Padre si no tenemos el conocimiento. Gracias. Sí, es parte de eso. Queremos que nuestras oraciones sean específicas, pero Dios también acepta oraciones generales. González.
Ajá. Sí, ¿Algún profe, la oración en sí nos convierte en un arma en las manos poderosas del Señor. Y de esta manera, o sea, funcionaría como una herramienta para ser discípulos en el lugar donde nos encontremos, porque realmente eso es lo que se necesita. Ahorita se necesitan son discípulos, porque como lo dice la palabra, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, a través de la oración y siendo una herramienta poderosa, podemos apartar, orando por otra persona, podemos apartar lo malo que hay en esa persona para que esa persona se convierta en un discípulo del Señor. Es mi aporte, profe. Muchas gracias. Vamos con Juana. Profe, Adelante. profe, yo levanto la mano y no se ve. ¿Oyó? Ok, Nimia, adelante, Nimia. Ok. Amén. Bueno, no necesariamente, porque a veces oímos, sí, pero no es tanto la elocuencia, sino que tú tengas del conocimiento, porque acuérdate que hay una parte que dice que el Espíritu Santo, si aún nosotros no oramos como debemos, el Espíritu Santo es el que va como guiando esa oración y es a través del Espíritu Santo de cómo está ese creyente. Mire, hay creyentes que apenas están empezando a leer y esos creyentes hacen una oración porque sale de aquí, de los de adentro, de que han sido convertidos a nuestro Señor, lo han recibido como su Cristo Salvador y hacen unas oraciones, bueno, y son personas hasta analfabetas. Así que el Espíritu Santo es que va a guiar esa oración a que llegue como debe llegar al Padre. Gracias. Y ahora Juana. Amén. Que si la oración es una estrategia como para herramienta de hacer discípulos, sí, sí, no es que sea una herramienta, sino que si Dios nos envía a orar o nos permite tener personas que nos pidan oración. A mí me ha pasado en mi comunidad. Hay vecinos que me dicen, Juana, ven para que ore, o vienen para que les ore por alguna circunstancia y para la gloria de Dios, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que obra en ellos, a través de esas oraciones y de enseñarle que Dios oye, y a veces yo cuando son constantes le digo, mira, pero es que Dios te oye a ti también, ora tú, porque te oye, y han llegado a los pies de Cristo, hoy por hoy están convertidos y asistiendo a una congregación. Gloria a Dios. Amén. Amén, sí. Así que queremos animarles a ellos también que pueden orar y que nuestra oración no es mejor que su oración. Muchas gracias. Veo más manos, pero en este momento vamos a ir a las últimas cositas aquí. Así que unas cositas para tener en cuenta. Una cosa. A veces los que andan por los hospitales orando con las personas pueden centrarse en el problema físico en lugar del problema mayor, que es el hecho de que la persona puede estar físicamente enferma, pero es aún peor si él o ella esté espiritualmente muerto y se esté dirigiendo hacia el infierno. Así que queremos tener en mente la prioridad de Dios, la salvación de una persona. Sí, Dios quiere que oremos por una persona enferma, en el hospital, muriéndose, pero siempre tengamos en cuenta la meta grande, la meta eterna. Queremos que ese alma esté en el cielo. Queremos que ese alma sepa de su Salvador. Y por eso oramos y conversamos con las personas.
nosotros hemos tocado en esta clase este hábito, orar con y por otras personas. ¿Quién puede ayudarme con los primeros 3 hábitos que estudiamos? Este es el cuarto hábito, orar con y por otras personas. ¿Cuáles son los primeros 3? Ramón Peña. Sí, pastor, lo tengo aquí anotado, que es hacerle bien, ojos abiertos, hablar con la gente. Amén. Excelente. Sí, hacer el bien. Ojos abiertos a las oportunidades que están alrededor de nosotros y hablar con la gente. Muy bien, muchas gracias por su participación. Hoy tuvimos muchas cosas que hablar y gracias, creo que desde mi punto de vista avanzamos mucho en nuestro conocimiento de la palabra de Dios sobre la oración y vimos cómo puede ser parte de una estrategia de evangelismo. Es parte de nuestra hospitalidad. Queremos ayudar a los demás, queremos invitarlos en nuestra vida y una manera para hacerlo es la oración. Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias por ese privilegio que tenemos de acudir a tu trono con nuestras oraciones. Siempre nos escuchas y contestas nuestras oraciones según tu sabiduría. Ayúdanos a orar por otras personas, para su salvación, por todas las cosas en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.